Entonces, esta semana vamos a hablar sobre la solubilidad e insolubilidad. Especialmente la solubilidad, pues hay diferentes factores que tienden a pues, alterarla, ¿verdad? Y pues los objetivos de esta práctica es que ustedes puedan verificar cualitativamente la solubilidad y la insolubilidad en agua, en N-hexano y en alcohol etílico. Y pues esto va a ser de diferente soluto, ¿verdad? Especialmente los que vamos a estar trabajando ahorita es nitrato de sodio, carbonato de sodio, parafina, benceno, aceite de cocina y ácido acético. El segundo objetivo de esta práctica es que ustedes puedan determinar de manera relativa la velocidad de la solubilidad en agua de una misma sustancia en distintas condiciones. El tercer objetivo de esta práctica es que ustedes puedan verificar la solubilidad de una misma sustancia sólida en distintos disolventes líquidos. También está el cuarto, que es comprobar de forma cualitativa cómo se afecta la solubilidad en agua con el incremento de la temperatura y que puedan interpretar esto como cómo afecta la naturaleza de las sustancias en la solubilidad en los distintos solventes, ¿verdad? Y por último, es que puedan comprobar la validez del enunciado que lo igual disuelve a lo igual. Creo que esta es una frase que todos hemos escuchado, ¿verdad? Y espero ya tengan como un poquito claro ese concepto, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a empezar con el fundamento teórico. Y lo primero que ustedes tienen que tener en mente es qué es la solubilidad. La solubilidad se define como es la medida de la cantidad máxima de soluto que se disolverá en cierto disolvente a una temperatura específica. Acá están subrayadas como los conceptos más importantes que ustedes tienen que tener en cuenta sobre la solubilidad. Recuerden que cuando les dicen tanto soluto o la solubilidad de este compuesto es, ¿qué les digo? 7.5, ustedes tienen que asumir que es 7.5 en 100 mililitros de la solución, recuerden eso, pero tienen que tener en cuenta que cuando les dan ese dato, pues va a ser como la cantidad máxima que se puede como disolver en la solución, ¿verdad? Y ahora también tienen que tener en cuenta que la solubilidad, por eso, o sea, sí depende de la temperatura y es por eso que ahí está como que subrayado, ¿verdad? Porque si nosotros cambiamos la temperatura, pues ya nuestra cantidad máxima no va a ser la misma. Y también es importante que ustedes tengan en cuenta que lo semejante disuelve a lo semejante. En este caso, lo que se está tratando de darles a entender es que recuerden que la naturaleza de los compuestos tiene muchísimo que ver con qué tan soluble va a ser en ciertos disolventes, ¿verdad? Entonces, la naturaleza de las moléculas o del compuesto se refiere tanto a su polaridad como a su tipo de enlace, al enlace que presenta, y si es orgánico o inorgánico, ¿verdad? Usualmente, lo que es orgánico va a ser soluble en algo orgánico y lo que es inorgánico va a ser soluble en algo inorgánico, ¿verdad? Usualmente, ¿verdad? Y solo que el agua, nosotros sabemos que es una molécula, pues, ¿cómo se llama? Orgánica, se podría decir, inorgánica. Y entonces ahí, pues, ustedes ya saben que este es el solvente, ¿cómo se llama? Es el solvente conocido como el universal, porque casi que pues, se utiliza en todo, ¿verdad? Pero si quieren vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Acá también vamos a hablar de las soluciones que se pueden formar. Si ustedes pues se dan cuenta, siempre hay una cantidad máxima que nosotros vamos a tener para poder echar en una solución, ¿verdad? Pero no siempre vamos a tener que utilizar la máxima cantidad, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros usamos una cantidad menor a esa máxima cantidad, se le suele llamar a la disolución insaturada, y cuando nosotros echamos esa cantidad máxima, se le suele llamar una disolución saturada, y cuando le echamos más de esa pues, cantidad máxima que se puede disolver, pues se crean disoluciones sobresaturadas. Lo interesante es que pues la insaturada y la saturada
no se pueden como que diferenciar como tal, porque como el soluto va a estar en disolución, ¿verdad? Nosotros no sabemos cuándo está saturado o insaturada, sino es una manera como que teórica, ¿verdad? Pero la sobresaturada, eso es como lo bonito, nosotros ya podemos determinar cuando una, o sea, solo a simple vista podemos determinar cuando una disolución está sobresaturada, porque lo que ya no se disuelve, pues va a quedar como precipitado. Y también hay formas de cómo se dice eso? Alterar eso, ¿verdad? Nosotros podemos convertir una disolución sobresaturada a una saturada aumentando la temperatura. Y una saturada a una insaturada aumentando la temperatura, ¿verdad? Entonces, solo para que tengan en cuenta eso. Y ahora, pues vamos a hablar de nuestro solvente universal, que ya les había mencionado. Pues lo bonito del agua, ¿verdad? Es que tiene propiedades como bien interesantes, ¿verdad? Hemos visto que el agua, pues, es muy importante para la vida y una de las como que partes importantes que nosotros tenemos que tener en cuenta es que el agua, pues, es un solvente universal tanto en, ¿cómo se dice?, a nivel biológico como molecular, ¿verdad? Entonces acá nosotros vamos a estar hablando de las propiedades que tiene el agua, especialmente su elevado momento dipolar. Y esto, pues, el elevado momento dipolar del agua, pues, permite que tengamos interacciones de tipo ion-dipolo muy, o sea, muy favorecidas cuando hay moléculas, ¿verdad? Y también esta posee la característica que muy pocas moléculas, pues, compuestos, pues, pueden realizar, ¿verdad? Solo recuerden que es con el nitrógeno y el oxígeno que, pues, hay formación de puentes de hidrógeno. Y también lo último es que ustedes tienen que tener en cuenta que la solubilidad de un compuesto iónico pues va a aumentar al disminuir su energía reticular. Probablemente lo que es energía reticular ustedes todavía no lo han visto y si lo vieron pues fue algo muy como que muy superficial, se podría decir. Esto lo van a ver pues más adelante en sus otros cursos. Lo que tienen que tener en cuenta que la energía reticular es la energía que uno tiene en un como compuesto, ¿verdad? Para que este sea sólido. Entonces, para que ustedes puedan disolver ese sólido, la interacción ¿cómo se llama? Que va a tener estos compuestos, pues tiene que ser superada por la energía de disolución, por la entalpía de disolución, si se recuerdan de eso. Va, entonces la entalpía de disolución siempre tiene que ser mayor para que se pueda como que romper esas fuerzas intermoleculares, ¿verdad? Especialmente en los enlaces iónicos, ¿verdad? Entonces, solo para que recuerden eso y que también los más solubles son los que poseen iones grandes y poco cargados. Y pues esto lo van a como entender un poquito mejor, un poquito más adelante, ¿verdad? Y ya que a menor será la energía necesaria para poder disociarlo en sus iones. Va. Entonces, ahora vamos a hablar sobre la solubilidad de iones en agua. Cada ion se rodea de una diferente cantidad de moléculas, ¿verdad? Y de agua, y a esto se le llama atmósfera de hidratación. Pero cuando el solvente es diferente a agua, se le conoce como atmósfera de solvatación. Eso sí lo tienen que tener en cuenta. Cuando es agua es hidratación y cuando es otro solvente que no sea agua, se llama solvatación. Y pues acá pasa lo mismo, ya sea agua o otro solvente, pues las moléculas del solvente, en este caso sería el agua, ¿verdad? Van a estar como que organizando a las moléculas vecinas del mismo solvente, ¿verdad? Y así es como se van intercambiando continuamente y el medio pues se mantiene como que les digo, en un constante equilibrio. Va, entonces ahora vamos a ver cuáles son los factores que afectan la solubilidad. Si ustedes pues, se han puesto a pensar o lo han hecho o lo han visto cuando empiezan a hacer un limonada, nosotros sabemos que siempre dicen así como para hacer limonada primero tenemos que colocarle el azúcar y de ahí ya se le agrega el hielo, ¿verdad? Y esto es
por estos factores de solubilidad. Lo que pasa es que hay factores como el tamaño de partícula, la agitación, la temperatura, la presión, que nos van a estar afectando la cantidad de, como que, de soluto que nosotros podemos tener en nuestra disolución, ¿verdad? Entonces, les voy a explicar como estos y de ahí les voy a aclarar por qué mencioné lo del agua, para hacer limonada, ¿verdad? Nosotros primero colocamos el azúcar y después le agregamos el hielo. El tamaño de partícula. Nosotros sabemos que a mayor tamaño va a haber una menor solubilidad. Entonces, cuando a nosotros nos interesa que algo se pueda disolver, tenemos que tratar de hacer las partículas lo más finitas que se pueda. Y pues para los gases, porque los gases también tienen como una solubilidad, ¿verdad? Pero esto pues no aplica, ¿verdad? Recuérdense que los gases no tienen como una forma, entonces no va a aplicar esto, ¿verdad? Y a menor tamaño, pues va a haber una mayor solubilidad en sólidos. Luego está la agitación. Nosotros a mayor agitación en un sólido que tengamos, o sea, cuando queremos disolver, como ya les dije, el azúcar en el agua, pues creo que todos hemos agitado, ¿verdad? Porque sabemos que si lo dejamos ahí, probablemente sí se vaya a solubilizar, pero no tan rápido como nosotros lo necesitamos, ¿verdad? Entonces, recuerden que la agitación aumenta la solubilidad. Y ahora en los gases, pues pasa un efecto como contrario, ¿verdad? Porque recuerden que un gas se va a estar como dispersando en la disolución, ¿verdad? Y entre mayor movimiento le demos, pues el gas va a tratar de escapar. Entonces, por eso dice que a mayor agitación va a haber una menor solubilidad. Y ahora, pues la temperatura, ¿verdad? A mayor temperatura, nosotros vamos a tener mayor solubilidad generalmente en los sólidos, ¿verdad? Generalmente porque siempre hay excepciones. Un buen ejemplo, si lo quieren buscar, es el hidróxido de calcio. Si nosotros le aumentamos la temperatura, tiende a solubilizarse menos. Y es un caso como bien peculiar. Y así como ese, pues hay varios, ¿verdad? Pero es solo para que lo tengan en cuenta. Usualmente, a mayor temperatura, siempre va a haber una mayor solubilidad. Y en los gases, pues pasa lo contrario. Y todo esto tiene que ver tanto con la cinética que nosotros le vamos a estar dando pues, al gas, ¿verdad? A la disolución. Si nosotros tenemos una mayor temperatura, vamos a tener una menor solubilidad de gas. Recuerden que los gases pues tienen una energía cinética bastante alta, ¿verdad? Y si les empezamos como que a meter más energía, ¿verdad? Aumentar la temperatura, pues esta energía va a hacer como que el gas trate de escapar de la disolución, ¿verdad? Y si nosotros queremos que se disuelva, pues no es como que muy factible. Y por último está la presión, ¿verdad? Nosotros sabemos que un sólido pues no va a haber como mucha diferencia en su solubilidad, pero en un gas sí, perdón, porque a mayor presión nosotros vamos a tener una mayor solubilidad. Solo denme un segundo. Va. Y entonces ahora lo importante también es como el solvente, ¿verdad? Nosotros no siempre vamos a tener, aunque el agua sea el solvente universal, no quiere decir que solo ese solvente exista, ¿verdad? Sino hay solventes inorgánicos y hay solventes, generalmente los que se usan son los orgánicos, ¿verdad? Y entonces los solventes van a ser como que se van a regir por la regla que dice lo semejante disuelve a lo semejante, ¿verdad? Y ahora, pues volviendo a lo del agua y el hielo, pues se pueden dar, si se ponen a pensar, se relaciona con esto, ¿verdad? Que nosotros al agregarle hielo, pues vamos a estar haciendo que la temperatura sea más baja, ¿verdad? Entonces, a menor temperatura vamos a tener una menor solubilidad, entonces el azúcar como que nuestra disolución no va a quedar tan dulce, ¿verdad? Entonces, por eso es que siempre primero se disuelve el azúcar y de ahí ya se le agrega el hielo. Y ahora pues vamos a ver las graduaciones cualitativas para la solubilidad. Algo que ustedes tienen que tener en cuenta es que casi no se utiliza como que la palabra insoluble, sino generalmente se utilizan este tipo de gradientes, ¿verdad?
porque insoluble quiere decir que en serio no interaccionan para nada, ¿verdad? Y generalmente esto no es cierto, siempre se van a mezclar en algún grado, entonces por eso se crearon estas graduaciones, ¿no? Si ustedes dicen que algo es completamente insoluble, va a estar como que incorrecto, ¿verdad? Porque si se ponen a buscar como algo que uno cree que es insoluble o cree eso, ¿verdad? Nos vamos a dar cuenta que sí que sí es soluble en alguna proporción, solo para que lo tengan en cuenta. Y pues las graduaciones que vamos a estar utilizando es extremadamente soluble, muy soluble, poco soluble y casi insoluble. En general no es como que haya como una cantidad específica que ustedes puedan como colocar en cada gradiente, sino es un poco más cualitativo, ¿verdad? Por eso se llama graduaciones cualitativas, ¿verdad? Entonces, extremadamente soluble es algo que en serio se disuelve casi que sin hacer nada, ¿verdad? Solo se echa y ya, se empezó a solubilizar, ¿verdad? Muy soluble ya se le puede como decir a algo que es un poquito más difícil que se disuelva. Sí, vamos a tener que aplicarle un poquito de agitación y eso, ¿verdad? Poco soluble va a ser ya eso que ni agregándole agitación y aumentando la temperatura se va como que a solubilizar pues tanto, ¿verdad? Y casi insoluble es cuando en serio nosotros le agregamos y al nomás agregar, pues esa cosa solo no cuesta mucho que se disuelva, ¿verdad? Entonces, es como una forma para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿verdad? No sé si se quedaron con alguna duda y si la tienen me la pueden hacer en este momento. Les estoy pasando para que vean. Emily, disculpa, cuando te referís al tamaño de la partícula, ¿es tanto a nivel atómico, por así decirlo, como a nivel ya más grande? No, fíjate, se refiere a nivel físico, o sea, al tamaño en general. Si tú tenés, ¿qué te digo? Un cristal de 2 centímetros, va a ser menos, o sea, ya imaginándote algo así grande, ¿verdad? Va a ser menos soluble que un cristal que tenga, ¿qué te digo? 2 milímetros. ¿Me entendés? Sí, sí, ya No sé. entiendo. Sí, no es tanto a nivel como químico que se podría decir, sino es más a nivel físico. En esta cosa en la solubilidad, no es como en los puntos de ebullición que ustedes se dieron cuenta que el peso molecular y pues el tamaño de la molécula pues sí lo afectaba. Acá no es tanto eso, sino más que todo es, ¿qué te digo? El tamaño, ¿verdad? El tamaño físico que va a presentar el cristal. Sí, Sí. entiendo, gracias. Y es por eso también que los gases no aplican, ¿verdad? Porque recordate que los gases también pues tienen un tamaño, ¿verdad? Si se recuerdan de la práctica de gases, pues cabal pasaba lo mismo, ¿verdad? Que se difundían de una manera más rápida. Va, entonces, si no hay más dudas, pues podemos empezar con la sección experimental. Todavía no, bueno, no, mejor no les voy a decir eso, no, olvídenlo. Las normas de seguridad, recuerden nuevamente, ustedes ya vamos por la práctica 8 y espero que se les haya quedado bien qué es lo que tienen que presentar en un laboratorio, ¿verdad? Que son batas, guantes, mascarillas, pelo recogido, etcétera, ¿verdad? Y no pueden utilizar joyas, cosméticos, zapatos descubiertos o comer en el laboratorio. Nuevamente les recuerdo las normas de laboratorio, que empiezan a las 10:35 y su corto es a las 10:15 y creo que ya todos tenemos clarísimo eso. Solo lo que sí siempre les recalco a ustedes es que si tienen algún problema, escriban. Yo no estoy como para trabarlos o algo por el estilo, sino simplemente por eso me llamo auxiliar, ¿verdad? Porque es para tratar de ayudarlos. Entonces, si tienen algún problema, por favor, escríbame y podemos ver qué podemos resolver. Y entonces, si ya quedó claro eso, pues podemos empezar a ver la velocidad y la solubilidad.
En esta práctica, lo que nosotros vamos a necesitar van a ser cristales de sulfato de cobre. Eso es lo que estaríamos trabajando en esta práctica. Serían cristales de sulfato de cobre pentahidratado. Lo bonito de los cristales de sulfato de cobre es que tienen un color como celestito, así bien peculiar, ¿verdad? También estaríamos utilizando un papel filtro, ¿verdad? En donde nosotros tendríamos que hacer pues nuestro doblez normal y de ahí meterle ahí el cristal, ¿verdad? Va, entonces ahora lo que ustedes también tienen que hacer en esta práctica es que tendrían que agarrar 4 cristales del mismo tamaño y entonces a uno lo meterían, o sea, sin hacer nada, lo meten en el papel filtro. A otro lo van a colocar como que solo así, ¿verdad? Otro tendrían que triturarlo y a otro tendrían que también triturarlo. O sea, estaríamos triturando 2 y uno sin tratar, sin hacer 2 sin tratar. Así quedaría. 2 triturados y 2 sin tratar. Y ustedes necesitan, pues, 4 tubos de ensayo. En esos 4 tubos de ensayo tendrían que llenar hasta 1 centímetro menos del tope, ¿verdad? Que tiene de la cantidad del tubo de ensayo. Y tendrían que numerar 1, 2, 3 y 4, ¿verdad? Y esto es porque ustedes van a colocar ahí un cristal en cada uno, ¿verdad? En el primero, ustedes van a colocar el cristal sin tratar. En el segundo, ustedes van a colocar el cristal con el papel filtro. En el tercero, ustedes tienen que colocar el cristal triturado. Y en el cuarto, tienen que colocar otra vez el cristal triturado. Ahorita van a ver qué es lo que pasa. En el primero, ustedes lo van a empezar a dejar ahí, ¿verdad? En el segundo también lo van a dejar ahí y en el tercero también lo van a dejar ahí. Y ya en el cuarto, pues esa es la diferencia, ¿verdad? Que en el cuarto nosotros vamos a ver cómo la agitación va a aumentar la solubilidad. Y esto, pues, siempre con relación al tiempo, ¿verdad? Entonces nos vamos a dar cuenta que el número 4 va a ser el primero que se va a disolver y este se va a tardar 15 segundos. Luego va a ser el número 3. Recuerden que este era el que estaba triturado, ¿verdad? O sea, tenía un tamaño de partícula más pequeño. Luego va a ser el primero. Si se recuerdan, el primero pues va a tener, no le hicimos nada, ¿verdad? Sino solo agarramos y lo colocamos de una vez ahí en el tubo de ensayo. Y el último va a ser el 2, ¿verdad? Entonces ahora lo que ustedes tienen que hacer es explicar, ¿verdad? Explicar por qué tuvo ese orden, ¿verdad? Si se recuerdan, esto va a ir en función de los factores que afectan la solubilidad. El número 2 solo lo tienen que poner en función de la interacción que nosotros vamos a tener con el solvente y el soluto. Entre más, por eso es que este que estaba pulverizado se disuelve más rápido, porque cuando uno pulveriza el cristal, hace las partículas más pequeñas y a mayor área superficial, mayor va a ser la solubilidad. Y pues acá, pues pasa lo contrario, ¿verdad? Porque no vas a tener tanta área superficial para que interaccione el cristal con el solvente, ¿verdad? Entonces, por eso es que solo se tarda mucho, ¿verdad? Y ahora, pues ustedes van a tener que ir a este simulador. Se los voy a compartir. Nuevamente les va a salir el rompecabezas. Le tienen que dar clic aquí. Oh, permítanme un segundo. Denme un segundo. Creo que no tengo activado el flash, entonces. No sé si se quedaron con alguna duda de lo anterior. ¿O todo bien? Sí, va. Ahí ustedes creo que no me deja hacer eso. No sé por qué. Denme un segundo.
Ya está. Perdón. Entonces nuevamente les va a salir lo que siempre les ha salido de permitir, ¿verdad? Entonces ya teniendo eso, ya les va a cargar el simulador. Y acá lo que ustedes tienen que hacer es colocar las sustancias que se les pide, ¿verdad? Entonces lo que van a ir haciendo es que acá pues ya están utilizando el cloruro de amonio, ¿verdad? Y entonces acá también hay hidróxido de bario, sulfato de cobre, cloruro de potasio, nitrato de sodio. Entonces ustedes tienen que colocar la que les pide ahí, ¿verdad? Utilizamos el hidróxido de bario si quieren. Entonces lo que ustedes van a ir haciendo es que le van a ir agregando pues una cucharada, ¿verdad? Hay de diferentes como que cantidades, ¿verdad? Entonces lo que ustedes tienen que hacer es que ver como a la temperatura normal, ¿verdad? Entonces primero, si quieren, miran a 0 grados Celsius, ¿verdad? Y le empiezan a agregar y se van a dar cuenta, pues lo lógico sería acá que fuese más soluble al aumentar la temperatura. Entonces van a ir viendo, ¿verdad? 2, 3, 4 y aquí esto les va a ir marcando. Si se dan cuenta, esta es como que soluble, ¿verdad? 4 gramos, ¿verdad? De hecho, tendría que ser 3. Tienen que colocar 3 porque acá se supone que ya la disolución ya está saturada. Entonces, ustedes colocan 3 gramos. Y de ahí, pues, le pueden aumentar la temperatura, ¿verdad? Cambiar la temperatura. Si lo colocan a 100, le van a ir agregando, ¿verdad? Recuérdense que a 0 eran 3. Acá le van a ir agregando y le van a ir agregando. Y así, y van a ver que pues va a ser una mayor cantidad, ¿verdad? Y prácticamente eso es lo que tienen que hacer acá. No sé si hay alguna duda. Lo que sí es que tengan en cuenta, sí es muy importante, es que ustedes no van a colocar la cantidad que ustedes usaron para que precipitara, sino va a ser la cantidad anterior a esa, porque esa es la solución saturada y eso es lo que nosotros tenemos que pensar cuando decimos es soluble en tanto, ¿verdad? Siempre es cuando la disolución está saturada, no sobresaturada. Y pues acá este sería solo como para que ustedes puedan como que utilizar este simulador, que es bastante bonito también, pero más que todo este no va a ser como obligatorio, ¿verdad? Porque este terminó siendo bastante claro. Entonces es solo por si ustedes lo quieren como ir a ver, ¿verdad? Y pues esta va a ser la tabla que tienen que llenar, ¿verdad? Esto es lo que ustedes tienen que colocar en sus resultados. Y ahora pues vamos a ver sobre la solubilidad de un gas en un líquido. Acá el líquido que vamos a estar utilizando va a ser agua y vamos a estar utilizando amoníaco. Algo que tienen que tener en cuenta es que si nosotros solubilizamos un gas en un líquido, nosotros no lo vamos a poder ver, ¿verdad? Porque los gases usualmente son incoloros, ¿verdad? Entonces, lo que se utiliza, o lo que vamos a utilizar acá, va a ser un indicador de pH. Los indicadores de pH son sustancias que tienen la peculiaridad que estando en un pH ácido, pues van a tener un color y estando en un pH básico van a tener otro color, o viceversa. A veces no siempre en ambos estados pues presentan colores. Un gran ejemplo de esto es la fenolftaleína. La fenolftaleína pues tiene un viraje de 8 a 10, en donde abajo de 8 vamos a tener una fenolftaleína incolora y arriba de 8 pues ya vamos a tener una fenolftaleína de color rosa. Entonces lo que nos permite como que ver el indicador, nosotros lo podemos ya automáticamente interpretar como, bueno, si le colocamos fenolftaleína a esta disolución que es agua, ¿verdad? Nosotros la veríamos incolora, porque el agua pues tiene un pH generalmente de 7 y como ya les dije, el viraje de la fenolftaleína es de 8. Entonces nosotros estaríamos viendo que pues está incolora, ¿verdad? No es como que cause mayor cosa, ¿verdad? Pero si nosotros le vamos agregando una base,
en este caso va a ser como el amoníaco, ¿verdad? Nosotros vamos a ir viendo cómo la solución va a ir cambiando a rosadito. Lo mismo sucede con los demás indicadores, algunos ejemplos como el rojo de metilo, azul de bromotimol, verde de malaquita, hay un montón, solo que el viraje de cada uno es peculiar, o sea, es específico para cada uno, y los colores que van a presentar dependen también de el viraje que tengan, ¿verdad? Solo para que lo tengan en cuenta. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a utilizar en esta práctica para que nosotros podamos ver qué es lo que está pasando, ¿verdad? Entonces, acá lo que nosotros le estamos agregando es la fenolftaleína, que tiene, que si se dan cuenta, como yo les dije, como esta es agua y el viraje de la fenolftaleína es de 8, pues vamos a estar como que viendo, ¿verdad? Que se supone que para la fenolftaleína está en un pH ácido, ¿verdad? Pero sabemos que el agua pues es un pH neutro, ¿verdad? Sí, no. Entonces siempre hay que tener como un poquito de interpretación con los indicadores. Y ahora pues vamos a utilizar este adaptador, ¿verdad? Que va a ser para que nosotros podamos como que desprender los gases que va a estar dando el amoníaco, ¿verdad? Y nosotros lo vamos a colocar dentro del agua, porque lo que queremos es que los gases que va a ir produciendo el amoníaco, que tiende a volverse a estado gaseoso, pues se vaya difundiendo en la disolución, ¿verdad? Al pasar el rato, pues nosotros vamos a ir viendo cómo va a ir cambiando de color, así poquito a poquito, hasta que llegue a un punto en donde pues está ya de color rosa. Entonces ahí nosotros podemos determinar que ya nuestro pH ya cambió, ¿verdad? Ya podemos decir que estamos en un pH básico. Y pues tanto decir así como en qué pH estamos, que yo les diga así como, solo por el color estamos en un pH 10, no es como que se diga, no es factible, solo simplemente nos va a decir que está en un pH básico, perdón. Y pues prácticamente eso sería lo que ustedes verían acá. Lo que tienen que discutir es cómo se difunde, o sea, por qué es que causa este cambio de color, ¿verdad? Y pues si pusieron atención va a estar súper sencillo. Y ahora pues van a ver este video. No sé si tienen alguna duda. Esta semana no les he preguntado mucho. ¿Van bien? Va. Entonces si quieren miremos el video. Ay. Lo miran cortado. Lo miran cortado. Sí. Y tampoco sus... Vale. Esta unión es tan íntima que a simple vista no distinguimos la forma de gas. Va, si quieren, podemos hacer algo. Si quieren, ustedes miran el video, pero sí les voy a decir como qué es lo más importante de lo que van a estar viendo. Va, miren, lo más importante de todo lo que van a ver en el video es lo que es la ley de Henry. La ley de Henry lo que nos dice es que a menor, ¿cómo se dice eso? No, perdón. Lo que nos dice la ley de Henry es que la solubilidad va a ser proporcional a la presión parcial que nosotros vamos a tener del gas que vamos a estar utilizando, ¿verdad? Esta ley de Henry se aplica especialmente para los gases, ¿verdad? Y la solubilidad de un gas en un líquido. También van a estar viendo que a menor temperatura se va a disolver más, ¿verdad? Esto creo que ya lo tocamos como en los factores que afectan la solubilidad, pero lo más importante es que pues para los gases se han estudiado bastante, como lo vimos en la práctica de gases, ¿verdad? Entonces también es importante que ustedes tengan en cuenta eso, ¿verdad? Esos cambios, ¿verdad? Y más que todo, van a estar viendo también qué es lo que sucede a nivel biológico cuando un buzo se introduce a una, ¿cómo se dice? Profundidad muy baja, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede?
y por qué es que él empieza a utilizar pues un tanque de oxígeno, ¿verdad? Y esto tiene todo que ver con la solubilidad de un gas en los líquidos. Recuerden que pues al introducirse a una altura más baja, pues va a presentar una mayor presión, ¿verdad? Y recuerden que a mayor presión vamos a tener una solubilidad más alta de los gases, ¿verdad? Y más que todo, pues sería eso. En cambio, cuando empieza él empieza a ascender, y si asciende muy rápido para salir a la superficie, ¿verdad? Pues los gases, que sería el oxígeno y el nitrógeno, pues empiezan a salirse, ¿verdad? Porque ya tiene una menor solubilidad al estar a una temperatura, a una presión más alta, ¿sí? A una presión más baja, perdón, porque él empieza a subir, ¿verdad? Entonces, siempre tener en cuenta eso, y pues si no sale como que despacio y como que tranquilo, ¿verdad? Esto puede formar micro burbujas y pues al final puede causar daños en el cuerpo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que van a estar viendo en este video. No sé si se quedaron con alguna duda. ¿O todo bien? Va. Y ahora, pues vamos a ver la última parte de nuestra práctica. En este caso, lo que ustedes van a estar haciendo es ver cómo se disuelve el nitrato de sodio, el carbonato de calcio, la parafina, el ácido acético, el benceno y el aceite de cocina. En esta parte, lo que yo les aconsejo para su reporte es que vengan y coloquen o vean la naturaleza de las sustancias, ¿verdad? Y la naturaleza de los solventes. Y acá, pues, los solventes que vamos a estar utilizando va a ser agua, hexano y alcohol etílico. El agua es muy, muy polar. El hexano es todo lo contrario, es apolar, se podría decir. Y el alcohol etílico es medianamente polar. Entonces, en el primero, pues vamos a colocar, ya les dije, ¿verdad? Nitrato de sodio. En el segundo, carbonato de calcio. En el tercero, parafina. En el cuarto, ácido acético. En el quinto, benceno. Y en el sexto, aceite de cocina. Va. Entonces, si se dan cuenta, el primero, que sería el nitrato de sodio, pues se disuelve completamente. En el segundo nos vamos a dar cuenta que el carbonato de calcio pues no se disuelve tanto, ¿verdad? En el tercero vamos a dar cuenta que la parafina no se disuelve. En el cuarto, que es el ácido acético, vamos a dar cuenta que sí se mezclan, ¿verdad? O sea, que sí se disuelven, y en este caso pues podemos decir que en el cuarto pues son miscibles, es decir, que van a ser solubles en cualquier proporción. El quinto, que es el benceno con agua, nosotros vamos a ver que se forman dos fases, y en el sexto igual. Y entonces ustedes tienen que explicar por qué se da esa separación, ¿verdad? Y todo esto yo lo enfocaría en polaridades. Ahí ustedes. Va, entonces ahora vamos a ver en N-hexano. Recuerden que el N-hexano se esperaría que fuera lo contrario, ¿verdad? Lo que se solubilizó en agua no se debería de solubilizar en N-hexano. Y pues viceversa, ¿verdad? Lo que se solubiliza en N-hexano, pues no se debería de solubilizar en agua. Y entonces el primero sería el nitrato, y se dan cuenta que el nitrato ahora no se disuelve, pero en agua sí. Entonces vamos bien. En el segundo, nosotros vamos a ver que el carbonato de calcio tampoco se va a disolver en N-hexano, pero acá se disuelve más en agua que en N-hexano. En el 3, nosotros tenemos la parafina, y si se dan cuenta, acá no reaccionó, y en el hexano, pues sí se disolvió. Ahora en el cuarto, nosotros vamos a agregar el ácido acético, y si se dan cuenta, pues no se va a separar, ¿verdad? Como en dos fases. Pero el benceno y el aceite de cocina, perdón, esos dos sí se mezclaron, ¿verdad? Entonces ustedes ahorita pueden ya determinar como la polaridad de sus como que solutos, podría decir, ya solo viendo estas dos pruebas. Y ahora viendo el alcohol etílico, se van a dar cuenta
que va a ser como parecido a lo que nosotros esperaríamos en el agua, solo que como este es medianamente polar, se espera que la cantidad de sustancias que se va a solubilizar acá va a ser menor que la que se va a solubilizar en agua. Y entonces en el primero está el nitrato, también se disuelve. En el segundo está el carbonato. Este se va a disolver en menor cantidad que en el agua, pero no tanto como en el hexano, ¿verdad? Es que en el N-hexano sí no cambia para nada. En cambio acá en el alcohol etílico cambia un poquito y en el agua pues sí cambia, ¿verdad? Tal vez se mira ahí un poquito, pero sí cambia. Luego vamos a ver que en el tercero, que es la parafina, pues acá tampoco se disuelve. En el cuarto, que es el ácido acético, también son miscibles, entonces sí se disuelven en cualquier proporción. En el 5 es benceno con alcohol, tampoco hay como una interacción como tal. Y el aceite de cocina, pues pasa lo mismo. Y lo que ustedes tienen que hacer, pues ya viendo eso, tienen que llenar esta tablita y seleccionar, ¿verdad? Se disolvió acá, se disolvió acá y acá, se disolvió acá y acá no, no se disolvió, acá no, acá sí, y así, ¿verdad? Entonces ahí ya pueden ustedes determinar como la polaridad que puede estar presentando su soluto, ¿verdad? Porque por eso se cumple lo igual, disuelve lo igual. Y ahora, eso sería todo en cuanto a la parte como que de la práctica obligatoria, se podría decir. Ahorita es el procedimiento opcional. Ustedes pueden tener como estas sustancias en casa y son de fácil acceso, ¿verdad? Entonces, les sugerimos que lo intenten para que pues puedan ver lo que deberían de estar viendo en un laboratorio presencial, ¿verdad? Y como no es nada como tóxico como tal, entonces lo pueden realizar. Lo que van a necesitar es alcohol etílico, aceite de cocina, vinagre, agua, cloruro de sodio y azúcar. Lo que tienen que tener en cuenta es que el vinagre pues tiene una como cantidad de ácido acético, ¿verdad? En baja concentración, usualmente es del 3%. Entonces lo que ustedes van a ir haciendo es mezclando, ¿verdad? Para ver qué es soluble en qué y así poder determinar la polaridad que estos pues pueden presentar. Y acá pues les proponemos una tablita que pueden utilizar para reportarlo, ¿verdad? Cloruro de sodio en alcohol, azúcar en alcohol, cloruro de sodio en vinagre, azúcar en vinagre, aceite en alcohol, alcohol y vinagre, y así lo van mezclando, ¿verdad? Y pues eso sería todo en cuanto a esta práctica. ¿Alguna duda? ¿Todo quedó claro? ¿Todo bien? Va, entonces ahora solo vamos a ver las indicaciones generales. Nuevamente recordarles que tienen que entregarlo en el Moodle.